Regalo de dioses es el carnaval, canten a Dionisio el vino y el mar, después los romanos con su lupercal. Saludos cordiales, mis estimados amigos, muy contento de realizar en esta oportunidad el segundo programa de esta serie de entrevistas que hemos querido llamar Comentarios de Tradición con Ángel Palacios Tey. Me contenta muchísimo poder conversar con amigos a quienes he extrañado desde hace mucho tiempo, porque con ellos personalmente inicié mis presentaciones en un grupo de proyección tan importante como lo fue Con Venezuela, quien está celebrando 45 años de fructífera labor. Voy a comenzar con dos amigas, que está una fuera del país y la otra está en Caracas. Le doy la bienvenida entonces a Huguet Contramaestre y a Tabaire Díaz. Bienvenidas, queridas amigas. Muchísimas gracias, mi amor. Caramba, tiempo sin verlas. Siempre nos comunicamos vía WhatsApp y eso, pero la verdad que vernos, años A, como diría una amiga, años A. Y eso que estamos aquí en Caracas. Así es verdad. Pero bueno, estas restricciones de las salidas y todo esto nos ha impedido hacer muchísimas cosas que sí, por estos tiempos ya estuviéramos bien adelantados, sobre todo porque se acercan las celebraciones navideñas y eso es siempre un buen motivo para rejuntarnos, ¿verdad, Huguet? Sí, señor. A esta hora ya estuviéramos ensayando. Así es. Oye, mi querida Huguet, yo quería que comentáramos un poco sobre Con Venezuela en sus inicios. Y en tu caso particular, tú podrías por favor comentarnos cómo fue que llegaste a Con Venezuela, cómo te enteraste tú que Con Venezuela existía como grupo. Bueno, mira, como todo músico de calle, yo tenía unos amigos con los cuales me reunía aquí en las escaleras de mi casa. Ellos eran un par de guitarristas, uno de ellos vivía muy cerca de aquí y el otro era un maestro, profesor y guitarrista extraordinario llamado Luis Escalante Iso. Y un día llegaron con la historia de que iban para un ensayo y yo de brejetera les dije que yo quería ir. Y ellos me dijeron, bueno, vámonos. Y cuando llegamos al ensayo a la casa de Osvaldo Lares, a mí me explotó la cabeza cuando vi aquello. Y por supuesto comenzaron los muchachos a decirme, pero bueno, vamos a presentarte, vamos a decir que tú cantas, vamos a decir que tú tocas. Y bueno, con mucha pena, con mucha vergüenza, se lo comentó Luis Escalante a Osvaldo Lares y ellos me hicieron la prueba inmediatamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que tú tocas y qué es lo que tú cantas. Me acuerdo que canté Tabaire, ¿te acuerdas de Io, dale duro a este pilón? Me acuerdo que canté la versión de Morela Muñoz del canto de pilón con 4. Y no me acuerdo qué otra cosa canté. Y ellos inmediatamente me dijeron, pues claro que sí entra. Y yo me quedé estupefacta porque yo había hecho todo eso sin ninguna autorización de mi mamá. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo le digo yo a mi mamá que estoy en un grupo con un poco de gente, que todo el mundo es mayor que yo porque yo tenía 19 años y que vamos a tocar y bueno, vamos a tocar voy a entrar en la vida de los artistas, yo no sé qué va a pasar ahí. Y entonces, bueno, ese día entré a Con Venezuela. Ahora, ¿dónde era? Porque Osvaldo ha vivido en la geografía del Distrito Federal en aquel momento, ahora el Distrito Capital, ha vivido en Los Chorros, que yo sepa, en Los Dos Caminos, he estado en El Placer en Baruta. ¿Dónde era ese sitio donde fuiste? Era en la segunda casa de Osvaldo. Osvaldo tuvo una casa en Los Palos Grandes emblemática que tenía un espacio muy grande para la música y tenía las paredes pintadas con las firmas de las personas que habían pasado por allí. Pero él después se mudó a la calle El Centro,
de Los Chorros. Y vivía en un townhouse que está allí en esa calle, ahí en el principio de la calle, unos townhouses. Y los ensayos eran allí todos los miércoles en la noche. Me acuerdo que era la mayor parte de las veces, nosotros nos reuníamos los miércoles en la noche, a las 8 de la noche comenzábamos a llegar y no sabíamos a qué hora salía. Tal cual. ¿Te acuerdas quiénes estaban en ese primer ensayo que se hiciste? Y bueno, cuando yo llegué, estaba Daniel Belloso, Margarita Calvani, Carmen Cecilia Urbaneja, estaba Osvaldo, por supuesto, estaba Freddy Román, que era un decimista de Naiguatá, estaba Raúl Offerman, que era nuestro capitán de tambores, que con ese apellido nadie se hubiera imaginado que era negro como un carbón. ¿Quién más estaba? La señora Medarda, que era una vecina que cantaba con nosotros, que cantaba con el grupo. ¿Quién más estaba? No me acuerdo si estaba Héctor Pacheco en esos días ya había entrado. Yo no estoy muy seguro. No, claro, Héctor Pacheco tiene que haber entrado. Ya estaba Héctor Pacheco allí, porque ya él era parte del team de Osvaldo desde hacía muchísimo tiempo. Y estábamos y ensayábamos en la entrada de la casa. Había muchos instrumentos musicales y había como un pequeño pasillo que estaba una escalera que subía hacia el segundo y el tercer piso, y hacia el fondo había un espacio muy grande donde estaban muchos instrumentos colgados, y ahí estaban los tambores, ahí estaba el piano, y del lado derecho de ese espacio había como una especie de recoveco, como un cuartucho pequeñito, donde Osvaldo hacía las grabaciones de sus programas de radio, de la revuelta con Venezuela. Entonces él tenía una puerta de anime que él la empujaba y trancaba el cuartucho cuando estaba haciendo los programas, y así se insonorizaba todo y no entraba ni un solo sonido. Ahí eran los espacios, ahí eran los ensayos de Venezuela. Mira, ¿y te acuerdas, Huguet, de la primera presentación en público? Esa fue tu primera presentación como artista. Con sí, Venezuela, claro. ¿no había presentado en público antes? No, bueno, sí, en el colegio, de repente, en unos actos culturales que mi mamá me había involucrado allá en donde ella trabajaba. Mi mamá era maestra y entonces me había involucrado en unos actos culturales en su colegio. Pero mi presentación en público verdaderamente fue con Venezuela. Y la primera presentación fue muy cómica la cosa, porque como te comenté que yo no le había pedido permiso a mi mamá para meterme en eso, cuando sale la primera presentación sale para Barinas. Y entonces, ir a Barinas significaba, pues bueno, que yo iba a estar varios días fuera de la casa. Y mi mamá envió a mi hermano mayor para que viniera conmigo y me acompañara. Mi hermano pasó los 4 días rascado. Y resulta que después de cuando regresamos, él le dijo a mi mamá: no, ese grupo es chévere, mamá, no hay problema, la puedes mandar, no hay ningún rollo. Esas presentaciones fueron en Barinitas y en Altamira de Cáceres. En Altamira de Cáceres fue en una plaza del pueblo. En Barinitas no me acuerdo en este momento si fue en un sitio cerrado o un sitio abierto. En este momento no tengo la memoria. Pero sí recuerdo claramente que las de Altamira las de Barinitas eran en un espacio cerrado, era un teatro. Y las de Altamira de Cáceres fueron en un espacio abierto. Cuéntanos cómo llegaron a Barinas, cómo fue el traslado de Caracas hasta allá. Bueno, fíjate, tuvimos que conseguir una pick-up porque había tambores grandes para llevar. Y nos fuimos en carros particulares, pues todo el mundo tenía sus carros y con esos carros nos fuimos hasta allá, hasta Barinas. Y cuando llegamos allá, fuimos alojados en una finca, la Hacienda La Arenosa, que es de la familia de poeta Alberto Arbelo Torrealba, y nos atendieron extraordinariamente bien. Fue una
velada preciosa, porque además de las presentaciones, tuvimos muchísimos jamming, hicimos jamming allí, nos juntamos con la gente, claro, nos juntamos con la gente que estaba, los amigos, los arpistas, los bandolistas que estaban por ahí en la zona, que son amigos de fulano, que entonces que vengan para que conozcan a este grupo y no sé qué. Total que terminamos haciendo jamming ahí, fue una maravilla. Wow, ¿te acuerdas del repertorio, Huguet, cuando estaban en público de la presentación? Pues sí, claro, era un repertorio estándar de paneo por la música folclórica venezolana. Cantábamos, me acuerdo que cantábamos el San Juan de Tarma con el Lejío y la Jinca, y con la entrada de las cantantes que cantábamos la Catira y yo, del tambor, que era con el tambor repiqueteado, como si fuese una marcha militar. El llamado de San Juan. Cantábamos tambor culepuya, cantábamos merengue. Me recuerdo que Carlos Enrique Reina cantaba un polo precioso. Recuerdo también que cantábamos Paso Doble. Recuerdo que cantábamos Calipso. ¿Qué más? Macizón y Perra. Pero no para esa época no cantábamos Macizón y Perra. Para esa época el tambor era el San Juan Lejío y Jinca. Todo eso con las recopilaciones de Osvaldo, ¿cierto? Claro. También cantábamos tambor de Naiguatá. Claro, cantábamos tambor de Naiguatá porque teníamos las pipas encima. Cargábamos, las pipas siempre venían con nosotros. Pero no, yo creo que para el mismo San Juan Lejío y Jinca también lo hacíamos con las pipas, porque era el instrumento más pesado que nosotros llevábamos. Para aquella época no teníamos probablemente la actitud purista de que había que tocar solamente con fumacos, porque era de tarma, sino que ya de por sí yo creo que tocábamos con las pipas, aunque no estoy muy segura, pero yo creo que ya tocábamos las pipas. Muy bien. Yo quiero ahora, y después no te vayas, Huguet, por favor, porque te tengo otras preguntitas por allí. Quiero ahora invitar a mi querida amiga Tabaire. Tabaire está, como muchos amigos, fuera del país. Y Tabaire también fue una integrante fundamental dentro de Con Venezuela en sus primeros años. Hola, Tabaire. Hola, encantada de estar aquí, por además favor. Con mi compañera que por mucho tiempo nos turnábamos las voces, mi querida negra Huguet Contramaestre, que estábamos dentro de las solistas de Venezuela. Cuéntanos, Tabaire, por favor, ¿cómo te enteraste de Con Venezuela y cómo llegaste al grupo? Mira, yo había tenido una actividad musical con una agrupación chiquita que había en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela que se llamaba Kitty Plus, ¿no? Y solamente trabajábamos, por supuesto, música popular y folclórica venezolana, porque éramos un grupo que nos interesaba mucho la proyección de música popular y folclórica. Yo no sé, te digo honestamente, yo no tengo idea de cómo Con Venezuela se enteró de mí, pero yo lo que sé es que un buen día recibí una llamada y en esa época que no había celulares, alguien le dio el teléfono de mi casa a la Catira Chaper y ella me llamó y me dijo, es que me dijeron que tú cantas muy bien y estamos necesitando fortalecer la parte de voces en Con Venezuela. Te juro que yo ni siquiera sabía quién era Con Venezuela porque no me preguntes por qué. Y un buen día, bueno, me dijo, tal día te vamos a hacer una prueba. Eso fue como eso fue antes de a finales de los 70, 78, algo así creo que fue. Y entonces yo fui
a mi prueba. Y bueno, me sentía como cucaracha en baile de gallina, porque eso era para mí cuando empiezo a ver a los músicos que habían y cómo se desenvolvían. Y yo había tenido algunas presentaciones en público, pero nada que ver con la grandeza de lo que yo empecé a sentir, ¿no? Entonces, pero yo ni me acuerdo qué canté, Negra, yo no me acuerdo de eso. Yo sé que creo que nos pusieron a cantar a todos, me escucharon y yo quedé, pues, y ahí quedé. En ese momento era como, había una transición, porque en ese momento estaba todavía José León, estaba Ramón Cerezo y estaban Héctor, pero ellos estaban como en un momento ya de salida, y llegó el grupo de los chicos de Guatire, el Negro Avariano, nuestro querido Edgar Okumo Avariano, llegó Alexander Livinali, llegó Antonio Armas también en ese momento, y bueno, no inmediatamente, pero un tiempo después se decidió integrar el grupo de danzas, ¿no? Alesia, Ketty Bolívar, la gente que estaba de La Sabana, de Todasana, que se incorporaron para el baile, ¿no? Pero no sé si quieres preguntarme algo, pero yo voy como de corrida, como pensando en lo mismo que le preguntaste a Huguet. Así es. ¿Dónde ensayaban? ¿Dónde fue esa? Tú hiciste una audición entonces, en ese momento. Sí, pero fue una audición muy sencilla ahí en la misma casa de Osvaldo, ahí en Los Chorros, en la calle del Centro. Es que ese era el lugar donde se ensayaba. Y me acuerdo clarito la puerta de anime, todo eso para mí. y la maravilla, además, cuando te cuentan que ahí estaban las grabaciones de Luis Laffer. O sea, que nosotros estábamos ahí en contacto con una historia no contada, pues no muy contada, que la gente no sabía de todo lo que existía. O sea, entrar en Con Venezuela fue y sigue siendo para mí un enorme privilegio, porque tener contacto con esa gente que se atrevió por primera vez a ir a los lugares, a contactar a los cultores populares, eso para mí era fascinante y lo guardo como uno de los recuerdos más hermosos de mi trayectoria musical en esa área, mientras estuve cantando música popular y folclórica. Querida, ¿y te acuerdas de tu primer concierto? ¿Dónde fue? Claro que sí, me acuerdo que fue, para aquella época habían uniformes, pero a mí todavía no me habían hecho mis uniformes, entonces yo no me acuerdo de quién fue que me dieron el uniforme y me lo tuve que amarrar atrás con un poco de alfileres, porque me quedaba como bailando aquello y se me caían los hombros, pero ahí nos las arreglamos. Me acuerdo que Carmen Cecilia tenía no sé cuántos alfileres y todo ese traje lleno de alfileres, y fue en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué cantaste? Yo hacía solos en casi todos los tambores, porque las cantantes de eso éramos la Negra, Huguet, la Catira Chaper y yo. Entonces nos intercalábamos las voces en el culepuya, en el tambor en Naiguatá, en el tambor de Naiguatá, y en la fulía también. En las fulías también. Equitiplá, que se me olvidó mencionar, lo que también es otro que nosotros hacíamos cuando al principio. Claro, en nuestro repertorio, el repertorio se movía por la geografía venezolana, y entonces teníamos el segmento oriental, que se cantaba un polo, el segmento central, siempre se terminaba con calipso, sí, yo cantaba también la fulía. Más adelante cantamos otras cosas, porque teníamos repertorio navideño y parrandas y otras cosas, pero en ese concierto inicial yo recuerdo que hice fue voces en pura música afro y coros. En esa época también estaba Leonel Farfán, que no lo habíamos mencionado, y también estaba Daniel Belloso. Ya nombré a los chicos de Guatire, Alesia, que no lo olvidaré nunca. No me puedo acordar de su apellido, pero sé que su nombre no es Echarri, Ketty Bolívar. Y no recuerdo, había uno de los chicos que era en Naiguatá, Negra, tú quizás te acuerdas, el bailarín que era muy, muy alto él. Alberto. Ajá. Bueno, es que la edad a veces no perdona, pero trato de acordarme de todos los nombres y los estuve anotando. También estuvo Carmen C en mi época, porque Carmen C era toda la institución maraquera de nosotros, pues.
Pero ¿tú te acuerdas que Osvaldo Lares tocaba el arpa? Tocaba Sí, el cómo no. perreado. No. Y otra cosa, Huguet, ¿tú no te acuerdas que nosotros cargábamos como un tambor mina? ¿Tú no te acuerdas de eso? Claro, el tambor mina. Un tambor mina. Nosotros éramos unos locos. Habíamos diseñado una estructura en forma de fuera, creo. para montar el mina. Ahí. Cargábamos con ese tambor mina y bueno, y dejamos de cargar con el pilón, que eso fue una gran ganancia, porque cargar con el pilón era una locura también. Con un pilón. Lo tuvimos que dejar en Alemania. Lo tuvimos que dejar en la embajada de Alemania, yo no me acuerdo en cuál ciudad estábamos. Hablando de Alemania. En Frankfurt. Bueno, en Alemania sí fue que dejamos eso, negra. Lo que no me acuerdo es en cuál ciudad de Alemania la dejamos. No, yo creo que lo dejamos empezando. En el propio Hamburgo, que era donde quedaba la embajada. Es probable. Pero sé que lo dejamos allí porque el peso era demasiado grande. Era un absurdo cargar con eso. Y ya habíamos pagado una fortuna ¿te acuerdas? En sobrepeso. En equipaje. Pero llevábamos hasta los maicitos y todo para los pilones. Sí. Todo eso para cantar el canto de pilón lo más parecido posible a las personas que lo cantaban originalmente. Claro que sí. Y yo sí me acuerdo haber cantado, bueno, cuando yo empecé, que sí se hacía el Macizón y Perra, que creo que de Toda Sana. Sí, de Toda Sana, y se hacía en una parte intermedia del repertorio, porque siempre el final creo que era con calipso. Ahora no sé si tú me corriges, yo creo que siempre terminábamos con calipso. Casi siempre terminábamos con calipso. Con calipso o con tambores, dependiendo de la gente que estuviera. Porque cuando nosotros terminábamos generalmente las presentaciones con calipso, era en el exterior, porque para la gente era mucho más sencillo sentir el calipso y podía bailarlo la gente, era más fácil. Entonces utilizamos el calipso como para el final siempre, pero muchas veces aquí en Caracas utilizábamos los tambores para finalizar. Exacto, yo creo que dependía del escenario, o sea, del lugar donde nos encontráramos. Porque también vale la pena mencionar algunas anécdotas de cuando estábamos en Alemania y que la señora se acercó a ver si le podíamos bajar el volumen a los tambores. En pleno concierto. Sí. ¿Tú te acuerdas que ese lugar era como un castillo, que nos llevaron a cantar en un lugar que no se pise la grama, que no hagan esto? Yo me acuerdo bellísimos, tan vívidamente, y empezamos nuestro concierto, todo muy bien, hasta que empezamos a tocar tambores y aquella señora acostumbrada a puro violín, cello y qué sé yo, la señora, bájenle el volumen a los tambores, en perfecto alemán, que lo entendiera nuestra querida Renata Jaffe de Lares, que era la esposa de Osvaldo Lares, que en paz descanse. Ella era la persona que se encargaba junto con la Catira durante un tiempo, estuvo en la producción de los espectáculos de Convenezuela y estuvo muy ligada al tema de los sponsors, porque Convenezuela tuvo que solicitar muchos sponsors muchas veces para hacer giras. En el caso de la última gira que hicimos para Hamburgo, era necesario hacer una gran recolección de dinero. Pues. Y entonces para eso actuó Renata con su contacto con la cadena venezolana alemana para poder recolectar toda esa cantidad de dinero que necesitaba para ir al Festival de Hamburgo, porque además llevábamos muchísimo material, llevábamos escenografía que no usamos. Y éramos 21 personas. Sí, señor. 21 personas. Caramba. Porque había fotógrafos. Yo quisiera ahora. Perdón. Ajá. No, que había fotógrafos, ingenieros de sonido, etcétera. Disculpa, Ángel. Sí, claro, sí. Yo quisiera que me hablara, Huguet, de ese concierto memorable, inolvidable para ti, de tantos que debe haber, pero nómbrame tal vez uno o dos de esos conciertos en donde tú todavía no olvidas porque tuvo algo especial para ti.
Sí, bueno, hay muchos y cada uno tiene su marca especial. Por lo menos recuerdo uno donde el enano Rodríguez, José Rodríguez, hizo la puesta en escena, donde colgaron del techo del teatro una serie de hilos llenos de flores, y cada uno de los músicos que estábamos en el escenario iba a agarrar una línea de esa de flores. Y cuando el tambor arreciara, íbamos a caminar hacia adelante, y esa línea iba a hacer la imagen de una cruz. Eran flores que estaban construidas de tal manera de hacer la imagen de una cruz. Entonces era impresionante cómo la cruz se echaba hacia atrás, se inclinaba hacia atrás y quedaba en proyección hacia el público. Era una cosa muy impresionante y muy emocionante, porque en ese momento, al arreciar los tambores, toda la gente gritó, porque era una cosa enorme, una cosa bellísima. ¿Y eso fue dónde? ¿En qué teatro? Eso fue debe haber sido en el Teatro Nacional, cuando no existía el Teresa Carreño. Muy bien. Y en tu caso, Tabaire, háblanos de ese concierto para ti memorable, que te dejó una gran satisfacción y todavía no puedes olvidar. Bueno, tal como dice la Negra, son muchos, porque yo pienso que cada experiencia, cada concierto de Con Venezuela era una experiencia inolvidable, ya sea porque nos pasaban cualquier cantidad de situaciones que resolvíamos de manera muy inteligente, o por la grandiosidad de lo que se planificaba, ¿no? Yo nunca podré olvidar el programa del Bicentenario del Natalicio del Libertador, porque ese fue un programa hecho con una exquisitez, no solamente los textos, sino todo como se seleccionó el repertorio, el vestuario, teníamos 3 o 4 cambios de vestuario, todo el trabajo que se hizo para danzas, ese concierto del Bicentenario del Natalicio del Libertador, que parte de ese repertorio lo llevamos nosotros a Alemania, pero eso fue un concierto inolvidable, en principio por toda la logística que tuvimos que nosotros mismos aprender para que todo quedara bien lucido, y nada más y nada menos tener a Carlos Jiménez, el director de Rajatabla, que en paz descanse, que fue el que diseñó la escenografía. ¿Te acuerdas, Negra? Claro, por supuesto. Y me estoy acordando, eso no fue uno de los primeros conciertos donde tú participaste, Ángel. No, yo aún no entré. Mi primer concierto todavía no estaba Ángel. Todavía no estaba Ángel, porque tengo la impresión de haber visto a Ángel en una fotografía con los uniformes blancos, que eran, porque eran 3 uniformes en uno solo. Yo sé, pero Ángel no había entrado, porque yo me acuerdo clarito que la misma gente que estuvo en ese espectáculo del Bicentenario, fuimos los mismos que fuimos a Alemania, y Ángel no fue a Alemania. No, yo no fui a Alemania, exacto. Yo entré después. Entonces, debo decir, y mi segundo, y el otro concierto que quisiera mencionar es justamente el concierto que dimos en el Rathausplatz de Hamburgo, que es la plaza del ayuntamiento, que esa cosa se convirtió en algo maravilloso. Primero que ahí, yo creo que ahí habían como 3.000 personas, Negra. Más o menos, era impresionante. En la plaza habían como 3.000 personas, ¿no? Y entonces, bueno, habían varios grupos que habían tocado, y llegó Con Venezuela, y cuando Con Venezuela toca el calipso, o sea, todos los alemanes enloquecieron. Y entonces tú veías desde el escenario a los alemanes intentando bailar, y aquello era un poco de cabecitas moviéndose, muy, muy impactante. Y no sé si la Negra recuerda que de locos, como buenos venezolanos que somos, nos bajamos del escenario e hicimos una comparsa por las calles de Hamburgo. Salió la policía, la televisión, todo el mundo. ¡Wow! Sí, todo, o sea, porque eso fue un acontecimiento inaudito en ese país, ¿no? Y menos en esa ciudad. Y entonces nosotros emocionados sacamos una comparsa, y entonces el tráfico se detuvo, llegó la policía, pero fue bonito, más bien nos encaminaron y regresamos al escenario. Pero ¿Recuerdas el año? Eso ¿Recuerdas el año, Tabaire? 80, 81.
80-81. Muy bien. ¿Eso no fue el Festival de Hamburgo? No, acuérdate que nosotros fuimos a Hamburgo por un mes, porque ya te voy a comentar cómo, yo me acuerdo de esto clarito, porque sí, era un festival de Hamburgo, pero eso formaba parte de una programación que se hizo en Europa para celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Y la programación te pregunto, ¿esa no fue la gira donde fue Pingüino? Claro, esa fue la gira donde fue Pingüino. Entonces eso fue en el año 86, Cabaire. ¿86? Sí, señor, porque ese fue el año en que yo salí, después de la gira de Hamburgo. Ah, ok. 86. Y yo entré justo después que tú saliste, Huguet. Tú entraste antes de que yo saliera. Bueno, no recuerdo de un concierto. Nosotros compartimos. Tú y yo cantamos juntos. Nosotros, bueno, el primer concierto que yo recuerdo fue en Puerto Ordaz. Bueno, pero tú y yo cantamos juntos y hay testimonio gráfico de eso. Porque no yo recuerdo la foto. No lo consiga porque... Yo recuerdo la foto, sí hay. Escúchame, ojalá que no consiga la foto porque... No, mi amor, estabas igualito de joven, de bello y de delgado. Negra, yo no creo, bueno, no sé cómo cuadrar esto, pero yo creo que fue antes del 86, pero tú insistes que es el 86. Yo recuerdo las fotos porque estaba Pingüino y eso, porque es que recuerdo que ese festival de Hamburgo estaba en el marco de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, que en Europa se hizo todo un movimiento para que muchos países de Europa sirvieron de patrocinantes, para que, por supuesto, muchos artistas de América del Sur fueran allá a presentar. De hecho, cuando nosotros llegamos a Hamburgo, nosotros le hacíamos el quite a Serenata Guayanesa, que Serenata Guayanesa se presentó antes que nosotros y ya iba de regreso a Venezuela cuando nosotros llegamos. Bueno, y después de ahí que fuimos a los diferentes sitios donde estuvimos tocando, en Gelsenkirchen, en Wuppertal, que estuvimos haciendo esa gira. Bueno, esa gira fue en el año 86 porque fue el año justo antes de que yo saliera de Con Venezuela. Ah, ok. Fue una gira maravillosa y como te dije, Ángel, ese es un concierto memorable para mí, el que hicimos en Hamburgo. Fíjate que esa misma cuestión de Con Venezuela, de sacar a la gente a bailar, empezó desde los principios de Con Venezuela, porque en la primera gira que hizo Con Venezuela, que la hizo en el año 77, que fuimos al Festival de Nancy, en Francia, nosotros, y tenemos también testimonio gráfico de eso, todos los integrantes de Con Venezuela vestidos ya de paisano, no con los uniformes, salimos a tocar era una plaza gigantesca y tenía muchas caminerías y nos llevamos a la gente tocando nosotros un calipso. Desde esa misma época de Nancy ya nosotros veníamos con esa costumbre y como vimos que la gente respondía muy fácilmente al calipso, nos acostumbramos a que el calipso fuera siempre la pieza para cerrar, la pieza donde involucrábamos a la gente siempre era el calipso. Y hay otro evento muy importante que tiene que ver con también las cosas fascinantes que pasaron con Venezuela, que pasó en 2 oportunidades. Nosotros nos conseguimos a personas africanos que entraron, ¿te acuerdas? Esa historia. El primero fue en el teatro que estábamos tocando en Londres, que estaba Margarita y Carmen Cecilia Urbaneja, estaban en la puerta del teatro entregando volantes para que la gente asistiera y los invitaban a pasar al ensayo abierto que teníamos nosotros. Y entró un señor de Ghana y cuando vio a los Kitty Plus, el tipo se emocionó porque esos instrumenticos los tocaban en las casas donde él vivía, en la casa donde él vivía lo tocaban allí. Y después, mucho tiempo después, fue cuando vino Leopold Sédar Senghor, que era la perla negra de la literatura senegalesa. Y entonces cuando vino Leopold Sédar Senghor nos hicimos uniformes nuevos y estábamos entusiasmadísimos con esa presentación. Y el hombre rompió protocolo y se paró cuando vio los culepuya, porque los culepuya eran los mismos tambores que él ha visto en el Congo. Entonces son cosas tan fascinantes que cuando nosotros como grupo
nos encontrábamos con gente que tenía que ver con la raíz negra venezolana y cómo ellos reaccionaban de una manera tan espectacular ante todo lo que nosotros tocábamos, porque les daban remembranzas acerca de lo que ellos estaban haciendo. Y eso es una comunión importantísima a nivel musical que nosotros logramos. Bueno, pero recuerda, Negra, ¿te acuerdas que cuando inauguraron el Teresa Carreño, nosotros cantamos en ese evento, en la inauguración del Teresa Carreño, en todos los eventos que hubo? Y tú te acuerdas que vino el Ballet de Senegal y ahí ocurrió también esa sincronía, no sé, cósmica, porque ellos cuando vieron lo que nosotros tocábamos, el tambor culepuya, también les llamó mucho la atención. Esas experiencias son, bueno, se me eriza la piel en este momento recordando nuestro intercambio con la gente del Ballet de Senegal. Claro. Así es. Oye, la verdad que el tiempo se nos agota porque el tiempo es implacable en este tipo de entrevistas, pero quisiera, por favor, Tabaire, mándanos un mensaje final sobre todo a los que aún están conformando a la agrupación Con Venezuela, que viven luchando contra tantas dificultades y todavía estamos por allí, pues. Bueno, desde aquí, desde mi lejanía, desde México, el lugar que me alberga, quiero comentarles que nunca dejo de promover nuestra música. Mi primer concierto en México lo hice con música venezolana navideña y recientemente hice otro concierto con música de Simón Díaz, y luego en Cuernavaca me presenté hace 2 semanas con un concierto de música totalmente venezolana. A los actuales músicos y artistas activos en la Convenezuela de hoy, los animo a seguir en esta gesta. El trabajo de Convenezuela me parece a mí que es uno de los más valiosos que existe a nivel nacional, no solamente en el campo de la investigación, sino en el espectro que ha logrado Convenezuela cubrir con su trabajo. Así que sigan adelante, y desde aquí todo lo que pueda hacer por ustedes estoy dispuesta a apoyarlos, pero sé también que Convenezuela tiene bases muy sólidas y creo que hay Convenezuela para mucho rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Te abrazo, querida amiga. A mi querida Huguet, por favor, mándanos tu saludo final. Cómo no, con muchísimo gusto, Ángel. Yo siempre he sido de Convenezuela. A pesar de que salí físicamente en el año 86, yo siempre he estado cerca de Convenezuela. Siempre estoy disponible para darle mi brazo de apoyo, y estoy completamente convencida de que Convenezuela es una institución que ya es una institución que no tiene un nombre enfrente. Cuando yo entré, el nombre era Osvaldo Lares, pero ya trascendió Convenezuela. Ya Osvaldo Lares no es propiamente el nombre de Convenezuela. Ya Convenezuela trascendió los espacios, ha trascendido todo el quehacer cultural, y ya Convenezuela tiene un lugar en la historia venezolana. Así que, al igual que Tabaire, los animo a que continúen haciendo su trabajo como deben hacerlo, el trabajo de la cultura popular. Cuenten conmigo como siempre han contado, y para adelante es para allá, no hay otra. Siempre vamos a estar juntos y siempre vamos a estar haciendo lo que más nos gusta, que es música, y vamos a estar mostrando a Venezuela la música tradicional venezolana para que las nuevas generaciones se mantengan informadas y se mantengan motivadas a seguir haciendo esto. Muchas gracias, queridas amigas. Quedamos pendientes entonces de que por favor sigan pendientes de Convenezuela, y las estaremos solicitando por allí por mensajitos de texto, videos personalizados o como sea, para no perder el contacto. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Gracias. Bonito día. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Hasta pronto. Bueno, y a todos nuestros queridos amigos y seguidores de Tradiciones Digitales, muchas gracias por su conexión, y estén atentos a que seguimos transmitiendo en vivo a través de nuestras diferentes redes sociales. Seguimos nosotros, darle la bienvenida a este chat a la querida amiga Carmen Cecilia Urbaneja,
de las fundadoras de Con Venezuela, de las primeras presentaciones, los primeros ensayos, las primeras giras, y una de las que todavía mantiene una memoria prodigiosa para recordar sobre todo las anécdotas y esas intríngulis que pasaban entre bastidores, ensayos, en viajes y todo eso. ¿Cómo estás, Carmen? Cuéntanos de ti. Bien, Ángel. Bien. Estoy emocionada de ver a toda esta gente tan querida. Qué bueno, Carmen. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Con Venezuela, Carmen. ¿Cómo te enteraste tú de que Con Venezuela existía? Mira, yo me enteré porque yo conocí a Osvaldo Lares en un viaje que yo hice con Margot Benacerraf a Araya. Y nos encontramos con Osvaldo en el terminal del ferry que iba de Cumaná a Araya, porque Osvaldo iba a grabar un disco en Araya, él estaba haciendo un disco de sonidos de Venezuela. Iba a hacer iba a grabar una pelea de gallo, iba a grabar los cantos de sal, porque con la mecanización de las salinas esos iban a desaparecer, y el sonido de una playa que tenía una parte muy larga con las piedritas redondas esas de canto rodado, que cuando se retiraba el mar hacía un sonido que era una maravilla. Osvaldo, bueno, lo conocí en ese viaje, me preguntó, bueno, que qué hacía, que si yo quería ir a su casa, que viera unos ensayos que estaban abiertos, pero nada de pensar que yo me iba a entrar en el grupo. Sencillamente yo lo que iba a ir de curiosa a oír. Entonces, bueno, cuando llegué a Caracas, fui a la casa de Osvaldo ahí en Dos Chorros, y bueno, y seguí asistiendo a los ensayos, y el grupo se fue formando de una manera sumamente informal, aunque Osvaldo tenía en su mente ya la conformación del grupo, pero lo que éramos era un grupo de personas que íbamos, creo que los miércoles en la noche, si no me equivoco, iba gente de Naiguatá, había gente que de repente estaba aquí en Caracas, que eran intérpretes de joropo, gente de Guatire, Judy, por supuesto, estaba, Carlos Enrique Reina, Eduardo Plaza, Germán Fleitas, que iba aunque nunca perteneció al grupo, pero muy cercano a Osvaldo y a todos los amigos, pues era muy amigo. Entonces, bueno, así fue como me enteré yo de Con Venezuela, y poco a poco, entonces, bueno, yo al principio pensaba, bueno, yo qué voy a tocar aquí, si yo lo que tocaba era piano cuando era pequeña, ¿no? Y resulta que, bueno, Eduardo Plaza resolvió enseñarme a tocar maracas, y entonces, bueno, yo tenía una gran facilidad porque por el mismo piano yo tenía independencia de las dos manos, tenía un sentido del ritmo que lo pude hacer bien, y bueno, Margarita Calvani y yo éramos las primeras, éramos las dos, unas cosas las tocaba ella y otras cosas las tocaba yo, pero después Margarita empezó con el titiplaj y no sé qué, y quedé yo como la maraquera oficial del grupo. Muy bien, qué interesante. Así fue como conocí que existía Con Venezuela. Qué interesante. Carmen, ¿tú te acuerdas la primera presentación del grupo? ¿En dónde fue? Mira, yo creo que la primera presentación del grupo fue en Barinas, que nos invitó Guillermo Jiménez, Guavina. Él tenía que ver con la Casa de la Cultura en Barinas, e hicimos un primer concierto allá, en la Casa de la Cultura allá en Barinas. Hicimos una gira por Barinitas, que actuamos en una plaza, y recuerdo que el cronista de Barquisimeto sacó un artículo en el periódico al día siguiente, emocionadísimo de haber oído un grupo como Con Venezuela. Y la segunda gran actuación fue en el Ateneo de Caracas, después de esa de Barinas. Me puse a recordar, es difícil, porque la verdad es que han sido tan valiosas todas las experiencias, pero yo te diría que una de las más fue nuestro viaje a Nancy, que nosotros después que hicimos esa presentación en el Ateneo de Caracas, la gente del Ateneo estaba muy vinculada con ese festival que se presentaba en Francia, en Nancy, en una ciudad donde hay una gran universidad, y actuamos en unas carpas gigantescas que estaban en un parque que se llamaba La Pepinière. Y ahí actuamos con la trova cubana, con una cantidad de artistas, todos del folclore latinoamericano, y bueno, y eso fue una experiencia inolvidable. La experiencia que yo tuve Con Venezuela, no solamente que pude conocer
a mi país como lo conocí a través de su música, con esas giras maravillosas donde hacíamos contacto con los cultores del folclore de cada lugar donde íbamos. A mí me impresionaba mucho cómo la gente en el interior le llamaba mucho la atención de que a la gente de Caracas, que así nos veían, le interesara oír la música que ellos interpretaban. Inclusive en muchos lugares decían que después que había ido con Venezuela, la gente había quedado más interesada en seguir haciendo la música en cada uno de los lugares, porque siempre pensaban que lo único que les interesaba era interpretar las cosas que se interpretaban aquí en Caracas, y que el folclore estaba como desapareciendo, y con Venezuela, sin nosotros darnos cuenta, estábamos haciendo esa labor de darle un lugar, un puesto de importancia a lo que hacía la gente en toda Venezuela. Eso es una cosa imborrable, ir al Callao a grabar los tambores beleños. Yo hice un viaje con Saúl y Judith a Bobures a grabar los tambores chimbangles, que eso fue algo de verdad, una experiencia maravillosa, porque bueno, era la celebración de San Benito, y era ver cómo se celebraba el San Benito, tanto en Mérida como después cuando bajábamos a la costa por el sur del lago, ¿no? No a la costa del sur del lago, donde estaba Bobures. Eso fueron cosas inolvidables, y que de verdad a mí me parece mentira que todo eso lo hice yo. Es algo de verdad que, bueno, yo creo que en mi vida es lo más valioso que yo he hecho en mi vida, es haber actuado en el grupo con Venezuela y haber compartido con tanta gente valiosa, y bueno, y tener la experiencia de llevar la música venezolana a tantos lugares. Bueno, felicidades a todos mis compañeros de Con Venezuela, felices 45 años, y me encanta estar en este chat con ustedes, en comunicación con todo mi querido grupo, que no los olvido. Feliz cumpleaños Con Venezuela. Parece muy fácil decir que son 45 años. Wow, 45 años dando a conocer toda esa riqueza musical y de nuestras tradiciones, no solo en Venezuela, sino en distintas partes del mundo. Formé parte de Con Venezuela en sus inicios y estuve en el primer concierto que dimos en Barinitas, rodeada con todo un equipo de personas maravillosas y viviendo experiencias realmente extraordinarias. Para mí, Con Venezuela fue una vivencia personal muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de conocer a muchos músicos venezolanos y de profundizar en todo lo que son nuestras tradiciones y nuestra música, conocer realmente sus raíces, haber podido viajar por Venezuela y haber estado presente en muchas de nuestras tradiciones, haber compartido con tanta gente de nuestro pueblo que tienen un corazón grandísimo y súper abierto, haber inclusive vivido experiencias en el extranjero, como por ejemplo la vez que fuimos al Festival de Teatro de Nancy como representantes de Venezuela, y entonces un día a alguien se le ocurrió que por qué no salíamos por las calles del pueblo y cantábamos un calipso, y sin mayor preparación armamos la tremenda parranda. Tengo que sacar y sudo y resudo y no pasa nada. Reinas del calipso,